renal. Conmigo van a tener clase lunes, martes y igual la próxima semana con el doctor Delgado. ¿Por qué es importante reconocer la fisiología renal? Porque en la práctica clínica, cada vez con mayor prevalencia, el médico se enfrenta al momento de los pacientes que tienen enfermedades renales. Ya sea el paciente que tiene enfermedad renal crónica, que finalmente requiere terapia de diálisis, lo cual representa una terapia de alto costo en la salud, no solo acá, sino en el mundo. Muy bien, entonces todo parte del reconocimiento fisiológico. Entonces por eso es importante hablar de la fisiología renal. Muy bien, ¿cuáles son las funciones del riñón? Primera, la regulación del medio interno, ¿no? Ya descrito desde el padre de la fisiología moderna, Claudio Bernard, que propiamente introdujo el término de homeostasis, una célula que está rodeada por un medio que tiene una concentración constante de agua, isodínico y constante de iones, productos iónicos. Entonces, mantener eso, propiamente esa homeostasis del extracelular como la osmolaridad, hace que mantengamos en condiciones normales y estandarizadas nuestro medio interno, y eso es una función del riñón, ya que el riñón regula el agua y los electrolitos, tanto a nivel del extra como del intracelular. Muy bien, la segunda función es la regulación de la presión arterial, y no nos debe llamar la atención que un paciente que sea diagnosticado de enfermedad renal crónica curse también en algún momento con hipertensión arterial. ¿Y cómo lo hace? Uno, a través de la regulación de agua y sodio, el riñón regula ingentes cantidades gracias a su gran perfusión. Si hay gran perfusión, a la vez hay gran filtración, y de lo que se filtra principalmente es agua, ¿cierto? Recuerden de qué cosa se filtra el plasma, ¿cierto? El principal constituyente del plasma es agua, así que el riñón, por supuesto, gracias a esa filtración que ya regula también el agua, ¿no? Muy bien. El sodio, por supuesto que sí, gracias a su capacidad natriurética. Si hubiera un defecto de la capacidad natriurética, la persona, el paciente, ganaría más sodio y eso se asociaría a hipertensión arterial. Por eso en la génesis de la hipertensión esencial, la que comúnmente y cotidianamente uno escucha, de la que padece el 30% de la población peruana, justamente está relacionada a alteraciones de la capacidad natriurética de las personas. Muy bien, otra es a través de las sustancias vasoactivas como prostaglandinas, que pueden tener acción vasodilatante o vasoconstrictora a nivel de la hemodinamia intraglomerular. Y tercero, que es de lo más conocido, gracias al sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿cierto? Ustedes deben haber escuchado que el riñón forma ¿qué cosa? La renina, ¿no? ¿Qué forma la renina? Las células intraglomerulares del aparato intraglomerular, ¿cierto? Entonces, gracias a la acción final de la angiotensina 2 y de la aldosterona, nuevamente se regula sodio y agua y eso sube la presión arterial. Muy bien, lo tercero, regulación del pH. Ustedes van a tener una clase con el doctor Gallardo sobre la regulación del pH en el organismo. ¿El pH qué cosa es? Es la forma en la que se expresa la concentración de hidrógeno. ¿Okay? ¿Y quiénes regulan el pH en el organismo? Básicamente dos sistemas, ¿no? El renal y el pulmón. El pulmón solamente conoce dos caminos para la regulación del pH. O hiperventila o hipoventila. Si tú hiperventilas, va a haber más CO2, ¿cierto? Que seguro lo harás si tu sangre está ácida. Y si tu sangre estuviera alcalina, más bien hipoventila, ¿cierto? No hay más. En cambio el riñón tiene un sistema más perfeccionado, pero le toma más tiempo, a diferencia del pulmón que va a ser rápido en minutos. Y esta secuencia le tomará al riñón unas horas, días, y miren varios mecanismos. Uno puede ser secreción de hidroquiniones, otro puede ser por la síntesis de nuevo de bicarbonato, que a veces uno más está familiarizado cuando se usa la palabra reabsorción de bicarbonato, pero sensu estricto la definición conceptual es síntesis de nuevo del mismo. Tercero, secreción de bicarbonato ocurre en el túbulo colector. Cuarto, excreción de sulfatos y fosfatos. El riñón normalmente filtra estos elementos. Y uno de los elementos
o mecanismo más importante. ¿Cuál es? La amoniagénesis, o sea, la formación de amoníaco, que ahí está el NH3. Ese NH3 es como un buffer, ¿no? Que atrapa hidrogeniones, realmente en la orina se elimina como amonio, NH4, ¿cierto? ¿Ok? Como cloruro de amonio específicamente. Entonces, la amoniagénesis es una actividad que el riñón la puede realizar de manera exponencial, o sea, puede incrementar gracias a una síntesis enzimática la mayor producción de amonio. Así que es un gran mecanismo que tiene el riñón para la acidificación. Es más, el principal segmento donde ocurre esto es en el tubo rectal, y justamente esto es gracias a la amoniagénesis. Otra función, la eliminación de sustancias endógenas y exógenas. La endógena está relacionada a la quinta dice ahí eliminación de metabolitos proteicos, o sea, por ejemplo, la eliminación de productos que tengan carga nitrogenada como la urea, la creatinina. Entonces, estos productos normalmente que derivan del metabolismo proteico tienen que depurarse a nivel renal. ¿Okay? Y de los exógenos, bueno, el organismo está expuesto a lo que se llama xenobióticos, que son sustancias inertes ambientales, que pueden ser químicos, fármacos, etcétera, que pueden ser en cuantía de miles. Y toda esta carga exógena, estos productos normalmente también son metabolizados por el hígado o por el riñón, así que como tal también son eliminados. Sexto, función endocrina. Uno puede ser como órgano blanco. ¿Saben qué dijimos en clase? Dijimos que la paratormona, por ejemplo, tenía acción fosfatúrica, ¿cierto? O sea, favorecía la eliminación de fosfato. ¿Dónde? A nivel renal. Entonces, ese es un ejemplo de que a nivel, como órgano diana, órgano blanco, la paratormona también, desde el punto de vista endocrino, actúa a nivel renal. Dos, formación de sustancias de filtro hormonal. ¿Cuál? La eritropoyetina. O sea, interviene directamente la eritropoyesis renal, ¿no? Cuando una persona tiene enfermedad renal crónica, puede padecer anemia. ¿Okay? Por esta razón. Y tercero, por acción indirecta de una hormona, por ejemplo, si yo incrementara la producción de hormona tiroidea, la hormona tiroidea, la T3, podría incrementar el gasto cardíaco, el médico, la perfusión renal, y eso incrementar, por ejemplo, la diuresis. Eso podría acontecer de manera indirecta, ¿no? Ok, otra función es la metabólica, ya que el riñón también interviene en el proceso de neoglucogénesis. Normalmente para la neoglucogénesis estamos familiarizados más con quién, con el hígado, que es el principal responsable, pero en un 20-15% el responsable es el riñón. Y por último, la formación de orina, ¿no? ¿Cuánto formamos de orina? ¿Cuánto forma de orina una persona adulta sana en promedio? 3 litros. 1,5 litros. 1,5 litros que de manera referencial decimos, en realidad viene de 1,440. Nosotros formamos 1 mililitro por minuto de orina. ¿Okay? Tiene 1,440 minutos, entonces ahí llegamos casi al 1,5 litros. Ok. Miren, se puede resumir toda la función renal a través de estos tres mecanismos. Estos ya serían los procesos en los que se dan las diferentes acciones. Uno por filtración, acá estamos viendo, arteriol aferente, el glomérulo, la arteriol eferente, luego le continúa, como ustedes saben, por histología con la red capilar peritubular, ¿cierto?, que rodea los túbulos. Y aquí a este nivel se está produciendo ¿qué cosa? La filtración. ¿Cuánto se filtra por día? Hasta 180 litros por día. Simplemente este cálculo deviene de cuánto es la filtración glomerular por minuto, ¿no? Normalmente recuerden que las constantes en fisiología se suelen expresar por minuto. Y la filtración va de 120 hasta 130 en la literatura, 125, 180 litros por día. Luego, si alguna sustancia se transfiere desde el pool tubular, como está acá, hacia el pool vascular, eso será propiamente la reabsorción.
o si alguna se transfiere desde el pool vascular hacia el pool tubular, eso será propiamente la secreción. Y finalmente lo que encontraré en orina se llamará excreción. Puedo introducir un término más que se llama masa excretada. ¿Qué cosa es masa excretada? Es la concentración urinaria de un soluto multiplicado por el volumen urinario mínimo. ¿Ok? Noten eso. Masa excretada, concentración urinaria de un soluto multiplicado por el volumen urinario mínimo. Ok, alguna referencia anatómica. Miren ahí el riñón. Normalmente está a la altura de entre D11 y D12, como están viendo acá, y se proyecta su polo inferior entre L2 y L3. Normalmente tiene una proyección, su silueta, que es de 12 centímetros, tiene una proyección oblicua en el polo inferior orientado más hacia afuera. Por lo tanto, la distancia hacia la línea media vertebral es más cercana en el polo superior que en el polo inferior. Y estas referencias anatómicas serán importantes a tener en cuenta cuando, por ejemplo, actualmente uno hace una biopsia renal, ¿no? Con una aguja sacamos una muestra de tejido renal para estudiar cuando está inflamado, y por supuesto que tengo que saber exactamente dónde está situado anatómicamente. ¿Qué cosa hace que los riñones se queden en su posición como tal, o sea, su posición ortotópica? Algunos elementos de fijación. Por ejemplo, la misma prensa abdominal, muy bien, las fascias, algunas de ellas como la de Zuckerman, la fascia de Toll, la misma celda renal, que es donde se aloja el riñón. Fíjense que es más ancha y menos profunda en la mujer y menos ancha en el hombre, ¿no? En la mujer se suele reportar con mayor incidencia que a veces hace tosis renal, ¿no? O sea, cuando se cae el riñón, pierde su función, pierde su ubicación normal, una posición heterotópica. Y recordar que la celda renal está relacionada también con el contenido de grasa, de la grasa perirenal, que es una grasa altamente metabólica, ¿no? Yo tengo grasa altamente metabólica aquí, las bolas de Bichat también son altamente metabólicas. Cuando una persona pierde peso, rápidamente se nota acá también, ¿okay? Pero es una grasa que rápidamente se oxida. Y también en la fijación interviene el ilio renal. Acá estamos viendo lo mismo, miren el ilio, algunas fascias, la fascia perirenal y la pararrenal, y esto de acá donde está alojado propiamente, que sería la celda que justamente contiene la grasa perirenal. ¿Okay? La fascia renal, podemos decir que tiene una fascia anterior y una fascia posterior. Cuando hablamos de la fascia de Toll, en realidad, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de la fascia renal propiamente. La fascia renal solamente me sirve para identificar esta fase que le decían antiguamente fase de Zuckerman, que era la lámina posterior de la fascia renal. Y la fascia de Toll más bien es relacionada con entre el peritoneo parietal, que es el que estaría acá, con el meso, que está sosteniendo acá, por ejemplo, el intestino. Entonces, cuando hay una unión entre ambas, eso se le llama una fase de coalescencia, como un rezago que queda ahí. Y esa fase de coalescencia también la recubre parcialmente al polo inferior del riñón derecho, y eso también hace que se fije. Muy bien. Circulación linfática tiene alguna importancia, sí, por ejemplo, para las metástasis, en especial si tuviéramos, en efecto, cuando hubiera algún tipo de neoplasia por drenaje linfático puede ocurrir metástasis. La inervación que me interesa, ¿cuál es? Principalmente en fisiología no es tanto la parasimpática ni la dopaminérgica, sino es la simpática. ¿Okay? Y por eso ahí les recuerdo, ahí tiene la cadena simpática, ¿cierto? Ya en su último segmento lumbar, miren cómo se forman los plexos simpáticos y eso finalmente inerva el ¿cierto? La segmentación esta que a veces se describía en anatomía, por si acaso no tiene mucha importancia clínica, ¿ok? Pero simplemente lo coloco ahí para que recuerden de que sí hay una irrigación por segmentos, eso sí es verdad, así que si se produciera una oclusión de una de estas arterias renales, sí se produciría un infarto localizado.
Y luego vienen acá, de manera general, ¿qué tengo acá? El parénquima renal, ¿no? ¿Cierto? El parénquima renal que está constituido tanto por corteza como por médula. ¿Qué cosa es lo que predomina en la corteza? 7 veces a 1 predominan los glomérulos, ¿cierto? Por lo tanto, la corteza estará relacionada principalmente con la función de filtración, ¿ok? De filtración. ¿Y la médula qué es lo que predomina? Los túbulos, ¿cierto? Hasta de que hay el túbulo colector, por lo tanto, predominará la función de la médula de la función tubular. ¿Qué función tubular conocemos, por ejemplo? Claro, la secreción de solutos, todo eso, pero ¿qué función, qué motivo de una clase y de una práctica de laboratorio que tiene? Es la de la capacidad de reabsorción, secreción, siempre existe en todo lo que es función tubular, pero ya la denominación de qué función específica es lo que estoy preguntando. ¿Balance de qué? No. La revolución del pH también es propiamente una función tubular, está bien, pero de manera representativa decimos la función de ¿qué es motivo de práctica? ¿No? La capacidad de concentrar y diluir la orina. La capacidad de concentrar o diluir tu orina, salga más oscura, más clara, en contextos de sobrehidratación o de hipohidratación, es una función tubular de la médula. ¿Okay? En cambio, la corteza es el glomérulo, ¿no? Si tú pierdes función renal, pierdes glomérulo y filtras menos, como pasa en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. ¿Cómo creen que estará su corteza? Estará adelgazada. Por eso los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, los riñones se van hipotrofiando, ¿no? ¿Cierto? Se van hipotrofiando porque van perdiendo corteza, ¿no? Van perdiendo glomérulos. Ok. Entonces miren, la unión funcional en efecto es la nefrona, acá básicamente constituida, igual vemos acá, acá viene la irrigación, la arteriola aferente, el glomérulo, la arteriola eferente y luego esto ¿en qué se transforma? En la red capilar peritubular, ¿cierto? Que está rodeando ¿a quién? A los túbulos, ¿no? Y luego ya vendrá nuevamente el drenaje venoso y listo. Y así se completa la circulación arteriovenosa. Ok, entonces hay una constitución de vasos, de estructuras especiales y de los túbulos. De los vasos, ustedes saben que se forma un ovillo glomerular, ¿cierto? Los túbulos, en realidad yo puedo también tener túbulos que principalmente tienen una proyección más cortical y otros no, hay otros que tienen una proyección más medular, ¿cierto? Como el primero. Este de acá, ¿hasta dónde está llegando? Hasta la médula interna, cerca de la horquilla, ¿cierto? De la médula. O sea, es el que llega más, medialmente más medular, ese sería la nefrona justa medular, ¿ok? A diferencia de los otros que son corticales. Muy bien. A ver, hay que repasar algunas constantes. ¿Para qué me sirve saber las constantes? Para poder explicar por qué el filtrado glomerular es lo que es. ¿Cuánto es? 120, 130 mililitros por minuto, ¿no? Incluso calculado por metro cuadrado de superficie corporal. Explique usted por qué el filtrado es 130 en un ser humano. Esto tiene que partir de dónde? De la perfusión, de cuánto recibe de sangre, ¿no? Por eso a veces se habla del binomio cardiorrenal, ¿no? ¿Cuánto recibe de sangre del riñón por minuto? La cuarta y la quinta parte del gasto cardíaco, ¿no? ¿Ya saben cuánto es el gasto cardíaco? ¿Cuánto es? El gasto cardíaco. Cuando la persona le pregunta cuánto es el gasto cardíaco, la respuesta es 6 litros por minuto. ¿Qué cosa es el gasto cardíaco? Ya, pero ¿qué es? No vamos a decirlo. ¿Qué es el gasto cardíaco? ¿Qué? ¿Ya le hicimos cardio? ¿No aprobaron? ¿Qué cosa es el gasto cardíaco?
La cuarta y la quinta parte, ¿cuánto es? 1200 mililitros por minuto, ¿no? Aún no tienen una varianza de 1200, 1500. Bueno, de ahí se calcula el flujo sanguíneo renal efectivo. ¿Qué significa efectivo? Significa el flujo de sangre, pero que está perfundiendo efectivamente al glomérulo. Porque el 15% no llega al glomérulo, se va a la cápsula, se va al intersticio, eso permite incluso la regeneración renal frente a una desvitalización, necrosis, etc. Pero me interesa solamente el efectivo, porque al fin de cuentas lo que voy a explicar es el filtrado, ¿cierto? Y del flujo sanguíneo renal efectivo me interesa solamente qué parte se filtra de la sangre, de tu sangre, qué cosa se filtra, solamente el plasma, no obviamente los elementos formes, y del plasma no se filtran tampoco las proteínas. El resto, todo se filtra, ¿eh? Todo lo que hay en el plasma, todo se filtra. Así que ya me ahorra estar preguntando, ¿se filtra mucosa? ¿Respuesta siempre va a ser? Sí, todo, ¿ok? Excepto elementos formes y proteínas. Muy bien, entonces del flujo plasmático solamente hacemos el cálculo correspondiente a la fracción plasmática, por eso llegamos a 600, 650. Y finalmente de esa cantidad que llega de flujo plasmático renal, que es 600 a 650, solamente se filtra ¿cuánto? 130, o sea, el 20%. ¿Cómo se llama a esa relación porcentual que se filtra? Fracción de filtración. Solamente se filtra el todo, que es el flujo plasmático, 130, o sea, el 20%. ¿Listo? Ok. Diuresis ya explicamos. ¿Qué cosa será el clearance? La cantidad de volumen plasmático que se requiere una sustancia para que se pueda eliminar en orina en una unidad de tiempo que suele ser 1 minuto. En la práctica médica se suele, por ejemplo, a las personas, queremos saber cómo está la función de su riñón, ¿ok? Una prueba que existe se llama depuración o clearance de creatinina, así se llama, ¿ok? Es la prueba laboratorial que se solicita. Entonces, ¿y cuánto debe de salir ese resultado? Ese resultado debe de salir justamente cercano a 130. ¿Ok? O sea, prácticamente equivale a la filtración. Entonces, ¿y esa prueba cómo se llama? Justamente depuración de creatinina. Por eso es importante que sepan qué cosa es la depuración. Otra vez, ¿qué dice ahí? Cantidad de volumen plasmático que se requiere para que una sustancia, que en este caso va a ser la creatinina, se elimine en orina en 1 minuto. Conclusión, para que yo elimine creatinina en 1 minuto, requiero un volumen plasmático de 130. Eso lo vamos a ir viendo después. Miren acá. Acá está el glomérulo. Acá está la arteriola aferente y acá está la arteriola eferente, y esto de acá es la red capilar peritubular, y acá está la primera parte que es la filtración, y si la flecha va en este sentido es que se promueve la reabsorción, ¿cierto? Para que se produzca la filtración se supone que acá debería haber una presión positiva o negativa, para que las moléculas pasen del glomérulo acá a la cápsula de Bowman y hacia el tubo, o sea, para que se filtre. Negativo abajo. Se supone que tiene que haber una presión positiva, ¿cierto? ¿Y eso deviene de quién? De la explicación de la presión de filtración glomerular. La presión de filtración glomerular, ¿a qué es igual? Ahí lo están viendo. Es la diferencia entre la hidrostática versus la suma de la oncótica con la intracapsular de Bowman, con tisular. La presión hidrostática propiamente es la presión, la fuerza de la presión del agua, ¿cierto? En la circulación sanguínea, que deviene propiamente gasto cardíaco, de la fracción de eyección sistólica, y como ven es una presión hidrostática alta,
a diferencia de otros capilares que tienen una presión hidrostática menor. Entonces, a nivel renal sí se mantiene una presión hidrostática alta, que incluso puede llegar hasta 70, acá puesto 50. Y a esto, ¿qué se le opone? Se le opone la presión tisular, el tejido propiamente, que es 10, y la presión oncótica, que acá está como 25. Por lo tanto, ¿cuánto es esta diferencia? Positiva, ¿cierto? Y eso favorece la presión de filtración glomerular. Esta misma ecuación que me explica la filtración propiamente, también la podría traspolar para explicar la reabsorción. Si utilizo los mismos términos, miren, en este caso ya la presión hidrostática ya se ha reducido, lógicamente. La presión tisular propiamente en los túbulos es menor que la del glomérulo. Y miren que la presión oncótica aumenta un poquito. ¿Por qué aumenta? Miren, estos círculos que están viendo acá es la albúmina, que no se filtra, ¿no? Es una proteína, ¿cierto? ¿Y qué cosa hemos dicho que se filtra? Todo, ¿no? Menos proteína y elementos formes. O sea que se filtra también el agua, ¿no? Al filtrarse el agua, ¿qué es lo que pasa con la albúmina? Se concentra, pues. Y al concentrarse, vemos acá más moléculas aparentemente y en realidad está concentrado, ¿cierto? O sea, la presión oncótica derivada por ello aumenta. Y si aplicamos la fórmula aquí, al final vamos a ver que es negativa. Y eso más bien va a favorecer la reabsorción. Listo. Entonces, miren, en efecto, como les estaba diciendo, si yo quiero evaluar la función renal de una persona o un paciente, normalmente me remito a evaluar su capacidad de filtración. Yo puedo evaluar muchas cosas de la función de un riñón de una persona. Al comienzo ya dije cuántas funciones tiene el riñón, ¿cierto? Pero de todas ellas, la que se considera representativa para valorar su función como tal es la de filtración. Entonces se pide esta prueba, ¿no? Depuración de creatinina en orina de 24 horas. Y solicitar una prueba en medicina normalmente tiene que cumplir ciertas características. Por ejemplo, la característica debe ser es que de preferencia debe ser una prueba no invasiva, que yo no inocule a nivel de la circulación del paciente nada que puede generar eventualmente reacciones adversas, idiosincráticas, etc. Segundo, que sea fácilmente medible, que no tenga costos, que no sea costoso, que la prueba no me demore, ¿ok? Que la fuente de obtención sea accesible, o sea, una muestra sérica o de orina, que además cumpla estadísticamente, que tenga buena sensibilidad, que tenga una buena especificidad, que me permita hacer una detección precoz de la enfermedad, que te predica pronóstico, y finalmente la propuesta de la prueba siempre tiene que tener coherencia, o sea, plausibilidad científica. Esas son las características generales para hacer una prueba en medicina. Si la prueba no te informa algo de esto, o la mitad de esto ya está mal, ¿no? Entonces, la prueba de depuración de creatinina en orina de 24 horas, en la que al paciente hay que decirle que recolecte su orina de 24 horas, tiene buena sensibilidad, buena especificidad, requiero solamente muestras de sangre y de orina. ¿Qué estoy calculando acá? La creatinina. ¿Y la creatinina quién la produce? El propio organismo. ¿Ok? O sea, yo no tengo que inocular nada exógeno para ver si se filtra bien en su riñón. No. Ya la persona produce endógenamente desde el músculo creatinina y esa creatinina va a ir a su riñón. Así que yo con solo usar la creatinina del propio paciente, yo puedo, y de la creatinina que hay en la orina, yo puedo estimar ya cómo está su filtración. O sea, eso interviene en lo que es fácilmente medible, no es costoso, ¿ok? No es que le voy a invadir con una sustancia exógena. Listo. Ok. Entonces, esa filtración glomerular, ya hemos dicho 120, 130 mililitros por minuto, calculado por metro cuadrado de superficie corporal. Y al paciente le he dicho que recolecte su orina de 24 horas. Cuando ya le entregue el laboratorio, al paciente que le voy a hacer análisis, le voy a analizar cuánto tenía creatinina en esa muestra de orina, cuánto tiene de creatinina en sangre,
cuánto es su volumen urinario y con eso puedo calcular mi depuración de creatina. Es más, esta fórmula es la fórmula estándar para calcular el clearance o depuración de cualquier soluto. ¿Cuál es? Como ven ahí, es la fórmula VP. Yo puedo calcular la depuración de bicarbonato, de fosfato, de lo que yo quiera, aplicando siempre esa fórmula, UVP. ¿Qué significa U? Concentración urinaria del soluto vascular. V, volumen urinario minuto. Fácil, ¿no? El paciente orinó 1440 en un día, o sea, por minuto orina 1. ¿Cierto? Ya. Concentración plasmática, cuánto tiene de sangre de litro minuto. Si lo aplico a la creatinina, que es la prueba de la que estamos haciendo mención, será concentración urinaria de creatinina y abajo, en el denominador, concentración de creatinina en sangre. Si yo reemplazo los valores, el resultado que debe dar entre 120 y 130 mililitros por litro. La creatinina se genera en el músculo, se convierte desde la creatina en fosfocreatina y en efecto la fuente primaria, que es creatina y fosfocreatina, 98% en el músculo y luego ya se transforma en creatina. Ok, muy bien. Entonces, alguien puede preguntar, doctor, ¿y de dónde se le ocurrió a alguien hacer esa fórmula matemática de VP? Es deducción lógica. Bien, una sustancia X tiene que ingresar por la circulación arterial, ¿cierto? Y de ahí solo tiene dos caminos. O se filtra y se depura y aparece en orina, o no se filtra y retorna por la circulación venosa, ¿cierto? Ok. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Tiene que haber un equilibrio entre el ingreso, que es propiamente la filtración por la concentración plasmática, en la concentración en sangre de ese soluto, y que es igual a lo que o iría en orina más lo que retorna por la circulación venosa. Como en este caso estamos hablando de una sustancia que me permite medir la filtración, y yo quiero medir la filtración al 100%, entonces se entiende que la sustancia se va a filtrar al 100% y no va a retornar nada por la circulación venosa, ¿cierto? Entonces, de estas variables, la variable de retorno venoso de dicha sustancia la elimino. Y al final solamente ¿con qué me quedo? Con estas primeras variables y con la excreción urinaria. La excreción urinaria no es otra cosa que la masa excretada de orina que mencionamos al comienzo, que es la concentración urinaria de un soluto por el volumen urinario diluido. Entonces ahí está, al final la filtración glomerular va a ser igual en efecto a esto entre la concentración plasmática que viene de por acá. De aquí viene la fórmula esta del VP. Otro concepto, miren, se supone de que tiene que haber una coherencia, ¿no? Supongamos que yo filtro una sustancia acá que es 100 y se filtra como 100, ¿ok? Y esto se va a eliminar en orina, se supone que en orina yo debería encontrar como 100, ¿no? Si yo encontrara como 100, se supone que eso se está filtrando al 100%, ¿cierto? Pero para que se cumpla eso, también tendría que al mismo tiempo decir algo más. Que para que lo que yo encuentro en orina sea reflejo de lo que se está filtrando, esa sustancia no debería ni reabsorberse ni secretarse, ¿cierto? Porque si se reabsorbe, vas a encontrar menor concentración en la orina, ¿cierto? Y si se secreta, vas a encontrar más de lo que se está filtrando, ¿cierto? Entonces, condición para que yo pueda juzgar un soluto de manera adecuada para que me haga esta predicción, que no se reabsorba ni se secrete. Porque eso es lo que está pasando en esta prueba, ¿no? Depuración de creatinina. ¿Qué estoy midiendo? ¿Cuánto tiene de creatinina en orina? Y se supone que la cantidad que tiene creatinina en orina debe de reflejar de alguna manera lo que se está filtrando, ¿cierto? Ok, entonces sucede que en medicina la sustancia que cumple exactamente todo esto, que se filtra al 100%,
que no se filtra ni se secreta es solamente la inulina. Pero la inulina es una sustancia exógena que tiene un costo. Yo tendría que inocularla al paciente. Entonces ya me rompe el esquema de mi prueba ideal, ¿cierto? Por lo tanto, ¿se usa depuración de inulina? No, utilizamos depuración de creatinina. Solo que la creatinina tiene un pequeño defecto, que se secreta hasta en un 10%. O sea, ¿eso qué significa? Que al final yo tengo un poquito más de creatinina en orina de la que se está filtrando. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que al final te está diciendo de que en apariencia tiene un poco más de filtración de lo que realmente existe. ¿Ya? Ok, listo. ¿Qué otras características tenemos de la filtración? Anoten todas sus preguntas para el final. Tantas preguntas hacen al final. A ver, características del filtrado glomerular. 1, presión de perfusión alta, ¿no? Acá ya hemos puesto 50, pero les he dicho que en la literatura esto gasta un poco más, hasta 60-70 milímetros de mercurio. Tipo de nefronas, algunas sí tienen un balance entre glomérulo y túbulo, y otras ya hemos dicho que es más predomino glomerular, otras más tubular. ¿Hay un elevado flujo de sangre renal? Sí, la cuarta y la quinta parte del gasto cardíaco. ¿Cómo se distribuye el flujo sanguíneo renal? Principalmente es a la corteza. ¿Y por qué? Porque ahí están los glomérulos, ¿cierto? Menos será en la médula externa y interna. ¿Y hay diferencias de la arteriola aferente y eferente? Sí, lo vamos a ver. Nuevamente acá, nefrona cortical o yusta medular. Lo mismo ahí, más bonito, nefrona cortical o nefrona yusta medular que se extiende hasta la zona más medular. Obviamente esa extensión es gracias a la extensión del asa de Henle. Miren, la segmentación que tiene las ramas arteriales en el riñón tiene una particularidad. No nacen con una angulación de 90 grados, sino más bien tienen un ángulo abierto. Y esto justamente es la característica que permite que mantenga presiones hidrostáticas capilares elevadas. Gracias a esta distribución anatómica es de que le llega a 60-70 milímetros de mercurio, 50-70 milímetros de mercurio, ¿no? A diferencia de otros capilares. Otra característica histológica es la barrera de filtración glomerular, que ustedes ya lo vieron en fisiología, ¿no? La capa más interna, ¿cuál es? La del endotelio que está fenestrado, la intermedia de la membrana basal, y la más externa es la del pogocito, ¿no? Las proyecciones del pogocito de los que dicen los pogocitarios. Y la filtración, lógicamente, ocurre desde este segmento, ¿cierto? La sangre viene por acá, atraviesa estas capas, y llega finalmente acá a la cápsula de goma y seguirá ya su filtrado en el tubo. ¿Qué cosa se filtra? Ya he dado la respuesta. Se filtra todo menos elementos formes y proteínas. ¿Y por qué? Porque tienen diámetros moleculares pequeños. Por ejemplo, el agua, un angstrom, la urea 1.6, glucosa 3.6, sodio 5.1, y en general se filtra todo aquello menor de 18 angstrom. La albúmina, más bien, su radio es de 35. Así que una razón para que no se filtre. Además de que la albúmina tiene un alto peso molecular. Normalmente las que se filtran tienen un peso molecular menos de 10.000 daltos o 10 kilodaltos. ¿Okay? La de la albúmina es 65. Y la última razón por la que no se filtra proteína es por su carga aniónica, ¿no? Puesto que la barrera de filtración glomerular más bien normalmente tiene carga electronegativa, y eso hace que se repelen las proteínas. El aparato yustaglomerular, ya solo para recordar, aquí tenemos acá a la célula de la mácula densa, ¿cierto? En una región distal, justamente del segmento de túbulo distal, miren, las células se conglomeran entre sí, se vuelven más hipercrómicas. Este segmento se le llama mácula densa y tiene una comunicación directa ¿con quién? Con las células yuxtaglomerulares, y a su vez tiene una comunicación ¿con quién? Con la arteriola aferente. Ok, ¿cuáles son las funciones del aparato yuxtaglomerular? Dos: el feedback tubulo glomerular y la liberación de renina.
Ya lo vamos a ver después. La liberación de renina sigue de una vez. Acá está. Las células yuxtaglomerulares liberan renina. Incluso hay una conexión acá con el sistema nervioso. Un motivo común para que se libere renina es la hipovolemia. Cuando tú tienes hipovolemia, tienes que liberar renina de manera compensatoria, ¿no? ¿Quién sabe si hace hipovolemia? La mácula densa. Porque la mácula densa actúa como un quimioreceptor, ¿no? O como un quimio-osmoboloreceptor. O sea, sensa tanto cambios de osmolaridad, químicos y de volemia. Eso es lo que hace. Porque acá estamos viendo cloruro de sodio. Esa sería la concentración química. ¿Ok? O sea, quimio-osmoboloreceptor. Autorregulación renal, otra característica del filtrado. Miren acá. Glomérulo arterial aferente, eferente. ¿Qué pasa acá? En el primer caso, se vasoconstriñe la arterial aferente, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar acá entonces? Ingresa menos. O sea, la presión del glomérulo va a ser menor. Y por lo tanto el filtrado cae. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, acá? Miren, en el C. ¿Qué está pasando? La arterial eferente ahora se está vasodilatando y la arterial aferente se está vasoconstriyendo. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Está egresando más de lo que ingresa, ¿cierto? Y al egresar más de lo que ingresa, la presión del glomérulo también cae y el filtrado cae. Aquí en cambio, miren, está vasodilatada la arterial aferente, también la presión aumentaría y el filtrado aumenta. Y acá, más bien, miren, acá sí hay una vasoconstricción de la arteriola deferente y una vasodilatación de la arteriola aferente. ¿Cierto? O sea, acá está ingresando pero no sale. Y al ingresar, esto se congestiona, ¿no? O sea, se genera una presión incrementada. La presión intraglomerular aumenta y en consecuencia el filtrado también. Así que ahí siguen simplemente su secuencia lógica, ¿no? ¿Cierto? Entre arteriola aferente y arteriola eferente. Muy bien, entonces, nuevamente, del flujo sanguíneo renal, ¿qué cosa es la zona más vascularizada? La corteza, principalmente llega el flujo sanguíneo prioritariamente allí, menos es en la médula, como están viendo, tanto externa como interna, más oxigenación hay en la corteza. Esto ya hemos explicado. Y estas situaciones de vasodilatación y vasoconstricción se pueden dar justamente en el contexto de la presencia de estos elementos o técnicos, ¿no? Por ejemplo, vasoconstrictores será el sistema simpático, la angiotensina 2, la endotelina. Vasodilatadores, la prostaglandina E2 a nivel de la arteriola aferente, el óxido nítrico, son ejemplos de sustancias vasodilatadoras. Okay. Entonces, ¿para qué me sirve entender esos cambios en la arteriola aferente y eferente? Por ejemplo acá, miren, en especial en la arteriola aferente, para explicar algo que se llama autorregulación renal o autorregulación del flujo sanguíneo renal. ¿Qué significa eso? Cuando una persona hace hipovolemia, por ejemplo, tienes un sangrado o pierdes agua, haces hipovolemia, ¿cierto? Ya. Se entiende de que tu gasto cardíaco va a perfundir menos, ¿no? ¿Cierto? ¿Recuerdan? Si tienes menos volemia, por Frank Stanley, tu gasto cardíaco se va a reducir, ¿cierto? Y al reducirse, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que normalmente uno pensaría que pasa en el riñón? Que por lógica, ¿no? Si el flujo sanguíneo renal baja, debería de bajar la filtración, ¿cierto? ¿Eso pasa así de manera lineal? No. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama autorregulación del flujo sanguíneo renal, ¿no? Lo mismo pasa a nivel cerebral. Cada vez que hay cambios, por ejemplo, de la presión arterial sistémica, como estamos viendo acá, cuando la presión arterial, por ejemplo, cae, miren, presión sistólica cae, por ejemplo, menos de 90, que es el límite que normalmente se considera. ¿Cae la filtración glomerular? No. ¿Por qué no cae? Porque la arteriola aferente se está vasodilatando. Y al vasodilatar, ¿qué es lo que está generando? Optimizando su filtrado glomerular. O sea, de manera compensatoria se mantiene el filtrado glomerular
constante a pesar de los cambios sistémicos de la presión arterial. Eso es autorregulación del flujo sanguíneo renal, ¿ok? O lo contrario, ¿qué pasa si la persona ahora aumenta la presión? Alguien podría pensar, bueno, si aumenta la presión, doctor, se supone que aumenta la presión hidrostática capilar, la presión de filtración y aumentaría el filtrado, ¿no? Pero ¿está pasando eso? Tampoco. ¿Por qué? Porque ahora, a pesar de que la presión sistémica aumente incluso más de 140, que es el límite para hipertensión, ¿qué es lo que está produciéndose aquí ahora? Una vasoconstricción. Por lo tanto, nuevamente, el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular se mantiene constante a pesar de los cambios de la presión arterial sistémica. Sin embargo, como todo tiene un límite, ¿no? Y ese límite normalmente ya se establece acá entre el corte de 160 a 180 milímetros de mercurio y por el otro lado cuando la presión está cercana a 60 milímetros de mercurio. Ahí ya se pierde esa capacidad de autorregular. Y ahí, por ejemplo, a pesar de que ya si la presión sigue bajando, ahí en ese contexto sí se afectará el filtrado. Por ejemplo acá, miren, en el caso del choque, el paciente se choca o eléctrico, disminuye el volumen circulante efectivo. ¿Qué es lo que va a pasar acá entonces? Habrá una menor presión hidrostática en la arteriola aferente y habría menor filtrado, ¿cierto? Eso es lo que yo podría pensar en consecuencia. Incluso me va a censar menor concentración de cloruro de sodio en la mácula densa. Y acá se activa un mecanismo que se llama el feedback túbulo-glomerular. Justamente el feedback túbulo-glomerular, que es una función del aparato glomerular, ¿qué me permite? Me permite el mecanismo compensatorio del que estamos hablando para que se vasodilate la arteriola aferente. Para que se vasodilate la arteriola aferente, ¿qué necesito? Prostaglandina. ¿Cuál? La prostaglandina E2. Entonces, ¿en qué contexto se libera prostaglandina E2? Cuando te llega menor concentración de sal a la mácula densa y en respuesta a eso vas a generar una vasodilatación de la arteriola aferente. ¿Cómo se llama eso? Feedback túbulo-glomerular, ¿no? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Tubuli, porque el estímulo es desde tubuli, y glomerular, porque la respuesta finalmente repercute en el filtrado glomerular. Ok, además, si tienes menor concentración de sal en la mácula densa, vas a activar la producción de renina. La renina finalmente formará angiotensina 2. Y ojo, que la angiotensina 2 tiene efecto vasoconstrictor, solo que inicialmente va a vasoconstriñir ¿a quién? A la arteriola eferente. Y si tú vasoconstriñes la arteriola eferente y vasodilatas la aferente, también estás optimizando tu presión intraglomerular y tu filtrado. ¿Cierto? Por eso estábamos explicando esos cambios aquí. Ok. Y así se compensaría tu filtrado glomerular. Aparte, la angiotensina 2 finalmente producirá aldosterona, que reabsorbe sodio y agua. Además, en hipovolemia también se activa el sistema simpático, que gracias a su inervación beta 1 produce más renina en las células intraglomerulares. Y también el simpático inicialmente vasoconstriñe más la arteriola eferente. Sin embargo, ¿qué pasa? El paciente tiene un shock que no es tratado, no recibe fluidos, no recibe sangre, no recibe volumen. El riñón ya finalmente perderá esta compensación. Y no solo la pierde, sino al final, como que supongamos que es una hemorragia, se ha perdido volumen de sangre, finalmente el organismo, ¿por qué opta? Por sacrificar el riñón. ¿Ok? Puesto que es más necesario redistribuir tu volumen de sangre para perfusión coronaria o perfusión cerebral. Entonces, finalmente, si se mantuviera el choque, ¿qué pasaría? La mayor hipovolemia generaría vasoconstricción de la arteriola eferente. O sea, el sistema simpático finalmente generaría vasoconstricción del sistema de la arteriola eferente. Y este es otro mecanismo relacionado al ADH en cuanto a reabsorción de agua. Ok, finalmente un concepto más
en cuanto a una pregunta que a veces es pregunta de examen, pero que no tiene ningún impacto clínico, ni se utiliza médicamente, laboratoriamente, sino sí para estudios de experimentación y fisiología, que era el test del paramino y curato. De manera muy escueta, les diré que este test sirve justamente para calcular el flujo sanguíneo renal y el flujo plasmático renal, así como también para estimar la secreción tubular. Y va a depender de la dosis que utilicemos. Yo puedo utilizar una determinada dosis, que como ven acá, me va a permitir calcular a través de fórmulas la secreción tubular, o puedo utilizar como otra dosis para calcular cuánto es lo que se está filtrando a través del flujo plasmático renal. Las fórmulas, por ejemplo, para estimar el flujo sanguíneo renal a partir del paraminilcurato están allí. Si utilizo dosis menores, es para el flujo sanguíneo y flujo plasmático. Si utilizo dosis mayores, es para calcular, como están viendo ahí, la secreción tubular. Se los dejo ahí como una información complementaria, nada más. Ok, pregunta.